A todos mis hermanos que nos sintonizan, que nos miran en la parte sureña, allá por el Golfo de México, en todo el estado de México y también en Centroamérica, parte del Caribe, y todos aquellos hermanos que nos miran en el YouTube. Muy buenas tardes aquí en el sur de California, en esta parte del mundo. Este es su programa, El Despertar de las Misiones, una serie de estudios lindos en base de las misiones para poder capacitar al pueblo de Dios en aquella parte tan importante que el Señor Jesucristo nos ha dejado de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Este es su hermano y amigo Salvador Cruz. Un saludo lindo desde estas tierras preciosas. Acabamos de venir de misiones de Centroamérica y nos damos esa oportunidad linda de poder saludar a aquel pueblo precioso de Guatemala, de San Salvador y del bello Honduras, donde estuvimos en misiones todos estos días pasados. Traigo un tema muy lindo, muy especial para todos mis hermanos que nos sintonizan y que nos miran todos los jueves. Aquí es un tema muy precioso basado en el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 27. Y vamos a estar ahí desgojando estas sagradas escrituras lindas y hermosas que nos enseñan esa parte linda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el tema lindo, el Señor Jesucristo, que hermano nos dejó esa misión linda que Él vino a cumplir en este mundo cuando Él estuvo hace 2000 años con 16 años que el Señor Jesucristo estuvo acá en la tierra. Y vamos a basarnos en ese versículo 27 del libro de Marcos, donde hay una pregunta en el capítulo 8 exactamente, donde hay una pregunta hermosa. Y nos pasaron una nota por acá donde dice que saludemos a todos los hermanos allá de la familia del pastor en San Salvador. Un cariñoso saludo a todas mis hermanas que nos atendieron muy bien, a mis sobrinos que estuvieron con nosotros siempre, a nuestro hermano de ese pueblo precioso de Sonsonate, donde estuvimos en las misiones. Hay mucha necesidad en todos los países, máximo en El Salvador, donde es un país muy lleno de conflictos. Sigamos orando por ese hermoso país, aunque no somos de San Salvador, pero oremos por ese hermoso país pequeño, pero con una gente muy hermosa, muy linda. Todos aquellos salvadoreños que nos sintonizan, un cariñoso saludo. Estuvieron muy deliciosas las pupusas que comimos allá. Bendito sea el Señor, los mangos, los jocotes, tanta fruta rica que el Señor Jesús deja para que nosotros la disfrutemos. Así que vamos a desgojar esta parte linda y déjenme leerla en el libro de Marcos capítulo 8 versículo 27, en donde el Señor Jesús hace una aclaración muy hermosa y en eso me voy a basar. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Salieron Jesús y sus discípulos
por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Vamos a hacer una oración. Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos brindas de poder estar acá una vez más aquí en Vega Visión. Te doy gracias por habernos permitido poder regresar a los Estados Unidos, trayendo esa alegría, ese gozo de poder darnos la oportunidad, Señor, de haber llevado la enseñanza de la palabra de Dios a aquellos países, Señor, de tanta necesidad. Gracias, Padre amado, bendito, por lo que nos has permitido hacer y nos permitirás hacer hasta este momento. Te pido por los televidentes que nos están sintonizando, que bendigas cada hogar, que bendigas cada niño, cada joven, cada adulto, cada anciano, cada uno de aquellos que nos van a mirar, Señor, a través del internet. Bendícelos, Padre. Bendice cada matrimonio, bendice cada negocio, bendice a aquellos hombres también y a aquellas mujeres que tienen a su cargo una iglesia, Señor, en esos países. En el nombre de Cristo Jesús, danos sabiduría y entendimiento y que tu palabra corra y sea glorificada. Gracias, bendito el Señor. Vamos a hacer algo muy hermoso, una observación que se necesita hacer, tan importante, es el de saber cómo, hermanos amados, debemos de exponer la palabra de Dios a aquellos hombres y aquellas mujeres que tenemos a nuestro cargo. Como miembros de una iglesia, como pastor que somos, tenemos la obligación de poder trazar bien la palabra del Señor. Me refiero a esto en muchos recorridos que hemos hecho a través de muchos países en el mundo. Podemos notar, la gloria es para Dios, pero podemos notar algo que me llama mucho la atención, que es la necesidad profunda de poder tener, hermano, un estudio teológico en muchos hermanos, en muchas hermanas que carecen de estudios tremendos en base, hermano, a una clara y definición de la exposición de la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver algo tan lindo que es muy necesario nosotros que tenemos o que estamos al frente no solamente de una iglesia, sino al frente de un programa, ya sea de televisión como de radio, en la necesidad tremenda de poder exponer y trazar bien la palabra del Señor, que es muy necesario. No solamente en este tiempo que las religiones han avanzado de una manera tremenda y dedican tiempo a los misioneros para llevar una doctrina errada, de llevar una doctrina falsa y de ganar adeptos para sus religiones. Espero en estas semanas que vamos a estar al aire traer algo muy, muy importante para que todos aquellos que miramos este programa podamos saber y entender muchas religiones que están afectando el avance, hermano, acerca de la evangelización a nivel mundial. Cristo hace una pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Esta es una de las preguntas que el Señor Jesús hizo a sus discípulos hace mucho tiempo, y nosotros como creyentes, como cristianos, hemos estado reflexionando acerca de una respuesta desde ese entonces. Muchas personas han expuesto esta expresión: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y muchas veces lo hacen de una manera muy correcta, como de una manera incorrecta en base de la teología, en la exposición de la palabra. Pero acerca de nuestro Señor Jesucristo hay mucha necesidad en base a mucha gente que tiene duda todavía en base al respecto de la persona de Jesús. Muchas dificultades surgen cuando intentamos o cuando se intenta muchas veces exponer la persona de Jesús en su relación linda y maravillosa de su persona. Nunca debemos nosotros como creyentes olvidar las palabras de nuestro Señor Jesucristo en este tema que dijo en el libro de Mateo 11:27. Este libro de Mateo nos enseña algo muy maravilloso en el versículo 27 del capítulo 11, en donde nos habla nuestro Salvador
algo muy lindo. Note ese versículo 27 cuando Jesús hace esta pregunta. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Mire qué tremendo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Qué tremendo. El Hijo del Hombre, nuestro Salvador Jesucristo. Este nombre que se utiliza para sí mismo Jesús a menudo que cualquier otro hermano de las exposiciones de la persona de Jesús es el Hijo del Hombre. Para ejemplo, podemos nosotros mirar en el capítulo 12, versículo 8 del libro de Mateo, en donde nuestro Salvador dice de esta manera en Mateo 12, 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Aunque no vamos a desgojarlo en esa forma, pero Lucas también hace esa aclaración del Hijo del Hombre en el capítulo 19. Allí expone nuestro Salvador Jesucristo la parte linda de la aclaración y de la revelación de lo que Él es, el Hijo del Hombre. Lucas 19, capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es seguro que este nombre aparece unas 84 veces en los 4 evangelios, y nadie se dirigió a Jesús utilizando este nombre, y por ello debe de haber algo especialmente lleno del significado y del hecho que el Señor Jesucristo utiliza esta parte. Y mucha gente piensa que Jesús pudo haber escogido este título porque está escrito en el libro de Daniel en el Antiguo Testamento, donde el reino de Dios es gráficamente representado por uno semejante al Hijo del Hombre, dice Daniel en el capítulo 7, versículo 13 de este libro que lleva su título. Entonces, este título puede, por tanto, haber sido una clase de reidentificación velada por él acerca del Mesías prometido hacia el pueblo de Israel. Pero también, hermanos, se le conoce como libertador, como ungido, pero nuestro Señor no habló frecuentemente de sí mismo en la forma hebrea, en ese corriente para referirse al Mesías, porque el reino que él vino a fundar era diferente de aquel con los cuales los judíos relacionaban ese nombre de una manera especial. Entonces, ya sea que Jesús hiciera uso de este título en esta forma particular, ya sea o no, no hay ninguna duda de que manifiesta una perfección en el hecho de que Jesús es verdaderamente el hombre, ese verbo, ese logos. Jesús, hermano, es nuestro Salvador y nuestro libertador. A Él sea la gloria, la honra y el honor. Entonces, Él dejó claro que Él era realmente ese hombre que vino a salvar y a sanar lo que se había perdido. Entonces, en el libro de Juan 8:40, Jesús utiliza estas mismas palabras hermosas, amados hermanos, y que nos están sintonizando. En el versículo 40 del capítulo 8, ahí enfatiza de una manera muy especial en este versículo 40, pero ahora procuráis matarme a mí, dice Jesús, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Entonces, él utiliza estas palabras, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Hay muchas consideraciones en todos los evangelios, en estos 4 evangelios, como también Mateo 11:19. En este pasaje Jesús utiliza las palabras de sus enemigos que lo habían descrito como un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y amigo de pecadores. Jesús no puso objeción, mire, alguna contra lo que él consideraba, hermano, en él mismo,
es también de una manera muy significativa en cuanto fue tentado Jesús en el desierto, y Jesús le respondió al diablo: como hombre, hermano amado, de poder y de gracia, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice Mateo en una revelación linda en el capítulo 4, versículo 4 del libro de Mateo. Entonces, el complemento humano que fue nuestro Señor pudo verse de una manera misma al hablar, refiriéndose a su propio cuerpo en el capítulo 14 del libro de Marcos. Ahí nosotros vamos a encontrar en el versículo 8, vamos a encontrar esto lindo. Esta ha hecho lo que pedía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Jesús nació en este mundo, claro que sí, y su madre lo crió, dice Lucas 2:7, como cualquier otro niño hubiera sido criado en esta tierra. Qué tremendo. Fue educado como otros niños. Creció sabiamente. Lo que, hermano amado, nosotros podemos notar lo que él hubo haber pasado, también muchas hambrunas, muchas necesidades, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Tuvo sed, dice la palabra del Señor en Juan 4:7, y se sintió cansado, dice también Juan en el capítulo 4, versículo 6. Tuvo sueño, dice Mateo 8:24. Sufrió, dice Lucas 22:44. Y finalmente habrá Marcos en el 15:37, que finalmente murió. Pero como ser humano, un hombre como Jesús fue real aquí en la tierra, aunque muchos no lo crean, aunque muchos no lo acepten. No solamente tomó cuerpo para manifestarse a los hombres, sino que, hermano, él estuvo contento, alegre por haber cumplido la Mission Day que Dios le dejó, hermano, de venir a cumplir en esta tierra. Muchos estudios anteriores les hemos dicho de que Jesús, bendito sea el Señor, vino a cumplir el mandato, la misión que Él tuvo que tener y que Él tuvo que hacer en esta tierra. Bendito sea su nombre desde ahora y para siempre. Como humano, Él, hermano amado, tuvo hambre, derramó lágrimas, fue tentado por el tentador y complació a las multitudes sanando, dándole de comer y tantas cosas. Por encima de todas estas cosas, es una gran realidad que Jesús necesitaba también orar al Padre, como cada uno de nosotros lo necesitamos. Y Marcos, en su capítulo 1, ahí nos habla de una manera tremenda cómo es que Jesús, amados hermanos, en el versículo 35, nos habla allí y dice de esta manera: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Mire, hermano, siendo hombre, siendo el Hijo de Dios, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sintió esa necesidad de poder orar por todos nosotros. Jesús intercedió por aquellos hombres y mujeres como tú y yo en este siglo. Quizás tú hayas nacido allá por el año tanto de 1900 tanto y conociste a Jesús en ese siglo pasado, pues el Señor Jesús oró por ti y por mí y por aquellos hijos tuyos que le sirven a Dios, aquellos músicos, aquellos pastores, aquellos evangelistas, aquellos maestros, aquellos hombres y mujeres que van por las calles llevando el santo evangelio, dando tratados, dando tantas cosas que hablan de la palabra de Dios. Dios ya lo sabía y por ese, hermano, oró Jesucristo por cada uno de nosotros. Bendito sea nuestro Dios y Salvador Jesucristo, que supo, hermano amado, saber cuál era su misión linda. Al referirse, hermano amado, bendito sea el Señor, a toda esa misión. Cristo es el Hijo de Dios.
que es otra parte linda que nosotros vamos a ver que utilizó Jesús de sí mismo, y esto nos revela otro aspecto de su maravillosa persona de Jesús. Unas 25 veces en los santos evangelios Jesús se llama a sí mismo el Hijo de Dios, ya sea notorio en el capítulo 11 del libro de Mateo. Ahí vamos a ver en el versículo 27 cómo es que el evangelio, hablando el mismo Jesús, denota esta parte interesante en el capítulo 11, versículo 27 del libro de Mateo, y dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Mire qué tremendo. El Señor utiliza estas dos palabras tremendas de manera muy especial, y deberíamos nosotros estudiar la historia que nos relata Marcos. Allí Marcos nos enseña en el capítulo 12 de este maravilloso evangelio de Marcos, en el capítulo 12, en el versículo empezando del 1, ahí nos revela algo. Entonces dice: comenzó Jesús a decirles por parábola. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arregló a unos labradores y se fue muy lejos. Entonces, nosotros como estudiantes de la palabra de Dios, deberíamos nosotros estudiar la historia que nos relata Marcos en este capítulo 12 del 1 al 12, en donde se refiere de una manera clara la misión de nuestro Salvador a esta tierra, de salvar y sanar lo que se había perdido. Manteniendo esta forma especial de referirse a sí mismo, Cristo, como el Hijo de Dios, nuestro Señor también, amados hermanos, habló de muchas veces acerca de Dios como su Padre. Es verdad que Jesús enseña a cada creyente a considerar a Dios como su Padre celestial, pero cuando Él habla de sí mismo, afirma que Dios es su Padre de una manera o de una forma muy diferente en cuanto a nosotros, cada uno como creyentes lo hacemos. Leemos especialmente la palabra de Juan en el capítulo 20 del libro de San Juan, en donde Juan nos relata, hermano, en la persona de Jesús, esas palabras muy maravillosas, muy entonadas, de mucha utilidad y de mucha doctrina, hermano, donde nuestro Señor Jesucristo le da ese toque hermoso a la enseñanza para todo su pueblo, para que no dudemos que Cristo es el Hijo de Dios. Versículo 17 de Juan 20 dice: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, que más ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Mire lo que dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Qué lindo es nuestro Señor. Debemos nosotros de prestar esa atención especial a ese dicho de nuestro Salvador Jesucristo. Constantemente Él habló estas palabras, hermano, en donde dice: yo voy al Padre, yo estoy con el Padre, y así sucesivamente. Supongo que recordaremos nosotros, hermanos, esos dichos hermosos de Jesús que nos dice esas palabras maravillosas que nos revelan cómo es Dios, de una manera o una relación que nosotros debemos de tener con Él, esa relación personal que debe de hacer, hermano, nosotros hacia Dios, para que haya bendición en nuestros hogares, en nuestras iglesias, y que no solamente cumplamos, bendito su nombre, aquellas cosas hermosas que Él nos deja para poder llevar su santo evangelio, sino debemos nosotros prestar esa atención inmediata en cuanto, hermano, nosotros todavía seguimos aquí en la tierra y nuestro Salvador sigue intercediendo por nosotros. Qué lindo, hermano, estas palabras importantísimas concernientes a nuestro Salvador,
y que él tenía claro, hermano. Hay muchas acciones cuyas indicaciones hacen que cada uno de nosotros, hermano, como hombres que somos, podamos entender, como por ejemplo sus milagros. Sus milagros nos demuestran a cada uno de nosotros, hermano, muchas cosas lindas, que Él está con nosotros y Él sigue dispuesto a sanarnos. Él sigue dispuesto a sanar a su pueblo. Él sigue dispuesto y está, porque Dios es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Él sigue dispuesto a sanar a todos aquellos hombres y mujeres, cuán difícil sea, cuán imposible sea esa enfermedad, cuán profunda sea en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras venas, en donde sea. Para Él nada es imposible. Bendito sea su nombre, porque hemos creído en un Dios real. Hemos creído en un Dios que respira, se mueve en medio de su pueblo, y no solamente nos está diciendo que hay que llevar su evangelio, hay que llevar las buenas nuevas que nos hacen, hermano, expandir el reino del Señor. Entonces Él nos muestra en esta parte linda sus milagros que nos demuestran que Él es real, pero también Él venció la furia de la tormenta, de la turbulencia. Esto nos puede indicar que aún en medio de la problemática en todo el mundo económica, en la problemática de cualquiera que sea, en la pobreza mundial, en las enfermedades, en cualquier cosa, ahí donde tú nos sintonizas, quizás tu país está pasando problemas muy difíciles en cuanto a la necesidad, como hermano en países de Sudamérica, que muchos hermanos están pasando hambruna, muchos hermanos en los países del tercer mundo que padecen persecución. Hay que orar, hermano. Hay que orar y pedirle al Señor, hermano, que calme esa furia de la turbulencia. Por ende, hermano, debemos nosotros en nuestras iglesias poner un tiempo de oración por los misioneros, por aquellos hombres que están pasando persecución, por aquellas iglesias que no han sido establecidas en muchos países donde se persigue, hermano, al cristiano, donde es muy hostil llevar la palabra de Dios. Pero a pesar de todas esas cosas, de todas esas turbulencias, llevamos el santo evangelio del amor, de la paz, de esa misericordia, de esa bondad de nuestro Salvador. Aquella gente que muchas veces, hermano, no entiende nuestro idioma español, no entiende porque habla otros dialectos, habla otros idiomas, hermano. Y nosotros tenemos que aprender esos idiomas para llevar esos dialectos, para llevar el santo evangelio a aquellas personas que tanto lo necesitan. Dios bendiga a aquellas iglesias, aquellas denominaciones, aquellos concilios que luchan para poder mandar misioneros a muchos países, no solamente al África, no solamente a Europa, no solamente a Centroamérica, ni las islas del Caribe, sino, hermano, a muchas islas muy remotas, hermano, a aquellos países, hermano, de continentes, hermano, muy lejos, que no escatiman, hermano, a hacer muchas actividades para poder mandar sus misioneros y mantener esos misioneros por 3 años, por 2 años, por 1 año, por 6 años, y así consecutivamente poder, hermano amado, que se lleve el evangelio. Porque dice que cuando se predique este evangelio en toda la tierra, en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Les he dado algunas estadísticas en estudios pasados, cómo es que a pesar de la cantidad enorme de misioneros que han sido destacados, que en muchos países del mundo, hermano, ahí vemos aquellos hombres y mujeres, aquellos hombres que han ido con sus mochilas, hermano, con sus botas, hermano, aquellos picos de aquellas montañas altas en donde existe gente, hermano, y allá se lleva ese santo evangelio, donde uno tiene que caminar grandes kilómetros, leguas le llaman en esos países, donde uno tiene que montar caballos, mulas, muchas veces camellos, hermano, muchas veces, hermano, pidiendo que lo lleven para ciertos pueblos de nuestros países anglosajones como países hispanos,
y es una bendición. Una iglesia que hace misión es bendecida. Una iglesia que no hace misión, que no evangeliza, a sí mismo se fusiliza. No estamos en esta tierra para hacernos ricos, para hacernos famosos. Hemos sido llamados para predicar el santo evangelio, aquellas buenas nuevas de salvación, y predicar al Hijo de Dios, a Jesucristo, al Salvador. Por eso es que hemos demostrado en la palabra del Señor cómo es que el Señor Jesús no solamente enseñó la palabra, sino sanó a aquellos enfermos, y también venció la furia turbulenta de los mares, de las aguas que se levantaban en contra de aquellos discípulos, en contra de aquella gente. Sino que además de eso, una de las cosas más lindas que el Señor tuvo a bien dentro de su corazón, amados hermanos, es alimentar a mucha gente, es alimentar a tantas personas, y todavía lo hace, hermano, porque Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue sanando a todos los enfermos. Dios, hermano, a través de Jesucristo, hermano, hace muchas cosas maravillosas. Eso quiere decir que no era un hombre común y corriente, como muchas religiones nos enseñan, o como mucha gente atrevida expone a la persona de Jesús de una manera muy vaga en los púlpitos, como en muchos programas. Él conocía, Jesús conoce y Jesús conocerá, hermano, los pensamientos secretos de los hombres. Y, hermano, toda historia del ser humano, cuán íntima que sea, para Dios nada le es oculto. 3 veces volvió la vida a los que habían muerto, dice la palabra del Señor. Y en lo que más actuó como Dios fue que perdonaba los pecados. Mire qué lindo, hermanos amados. Allí en el capítulo 8 del libro de San Juan nos declara este evangelista, este apóstol, en el capítulo 8, Juan, en el versículo 11 nos declara: ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. A cualquier lugar de los evangelios que vayamos, cada uno de nosotros, encontramos cosas que indican algo más grande en Jesús que lo puramente humano. Su nacimiento fue un milagro, y en el momento de su bautismo, Dios habló desde los cielos diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mire qué hermoso, amado hermano, la mayor demostración de la verdadera naturaleza de nuestro Señor lo hace en su resurrección, especialmente a la luz de lo que habla Juan en el capítulo 10, versículo 17 y versículo 18, en donde nos dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Mire qué tremendo. Algo que nos debe de llamar la atención es que Dios pone su vida y Él la vuelve a tomar. Tengo poder para volverla a tomar, dice. Este mandamiento recibí de mi Padre. El apóstol Pablo vio en un sentido, hermano, tan tremendo de esto. Por eso escribe en el libro a los Romanos. Allí escribe el apóstol San Pablo de una manera muy maravillosa. Si nosotros nos ponemos, hermano, a escudriñar esta palabra preciosa que nos revela cosas lindas, en Romanos 1:4, en donde nos dice el escritor, hermano, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Qué maravillosa esta revelación. Fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Entonces, hermano amado, 2 naturalezas, una persona. Lo que acabamos de ver, hermano, quien nos conduce a cada uno de nosotros
a escudriñar el escritor Lucas todo el libro de los Hechos, hay una respuesta cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros leemos e indagamos esta palabra maravillosa que nos revela la persona de Jesús como Hijo de Dios, que nos revela su palabra que es el Señor Jesucristo y que es el Hijo del Hombre. Entonces Jesús es verdadero hombre, Jesús es verdadero Dios. Ha sido tarea de muchos pensadores cristianos en el transcurso de los siglos investigar el significado de esta doble respuesta. Jesús es verdadero hombre y Jesús es verdadero Dios. Qué lindo, hermano. Sin embargo, nosotros sabemos lo que significa en nuestra propia experiencia el haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. Significa, en primer lugar, que el Señor Jesucristo, hermano amado, lo tenemos, hermano, con nosotros y lo sentimos en nosotros, lo palpamos en nosotros, le amamos. Entonces, escribe Pablo, hermano, escribe Marcos, escribe Lucas, Mateo, y todos estos hombres de Dios nos permitirán a nosotros ver, no solamente en los escritos a los hebreos que nos dice que tenemos un sumo sacerdote que nos pueda compadecer en nuestras necesidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice el libro a los Hebreos 2:11. Qué verdad, hermanos amados, tan preciosa es esta, que en el cielo hay uno que comprende nuestros, hermanos, sentimientos humanos aquí en la tierra, y esto es una verdad debidamente, hermano, marcada en la palabra de Dios en lo que respecta al Hijo de Dios, en esta naturaleza que Jesús es verdadero hombre, que Jesús es verdadero Dios. El Nuevo Testamento se ocupa de una grande, pero grande y estable, hermano, tema en la naturaleza divina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y nos ayuda a aclarar sus maravillosas significados que esto tiene. Siguiendo nosotros, si usted es lector del libro a los Hebreos, hermano, vamos a seguir, hermano, todo este capítulo 1 hasta donde termina, que habiendo, dice la palabra del Señor, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este es un pasaje muy largo, pero me gustaría, hermano, que usted lo leyera en su casita. Dice muchas cosas concernientes a nuestro Salvador y vamos enumerando muchas cosas interesantes. En él encontramos que él es el medio por el cual Dios habla a los hombres, Jesús. Esto nos quiere decir Juan en sus primeros versículos del Evangelio, donde escribe: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Parece a primera vista, si lo leemos nosotros así, muy ligero, nosotros no vamos a notar qué es lo que dice de una clara, maravillosa y preciosa persona de nuestro Salvador como Hijo de Dios, cómo nos habla este Evangelio de Juan. Tal vez nosotros utilizamos las palabras cuando hablamos así, hermano. Dios utiliza a su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, para hablarnos a cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo es heredero de todo, dice. Un heredero es uno a quien algún día algo pertenecerá,
Cuando el pasaje que hemos leído en el libro a los Hebreos dice que Jesús es el heredero de todo, está dando a entender que finalmente todo de esta tierra, como más allá de la tierra, pertenece a Él. Pablo también, hermano, tiene algo grande que decirnos tocante a esto en el libro de los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. Pablo describe cómo el Hijo de Dios se humilló a sí mismo y como hombre se sometió a morir en la cruz, y luego continúa escribiendo, por lo cual mismo y como hombre se sometió, hermano, no solamente al escrutinio de la cruz, sino que, hermano, Dios también le exaltó, dice, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, de lo que está abajo en la tierra. Hermano, ¿cómo es que este apóstol, este hombre de Dios, aclara una maravillosa declaración preciosa, amados hermanos, del significado de estos pasajes del libro a los Hebreos, como el libro de Romanos y el libro de San Juan? El Hijo de Dios es el hacedor del universo. Si nosotros recordamos esto, vamos a entender de una manera maravillosa, poco a poco, que Jesús quería darnos a entender de una manera maravillosa esa revelación como Hijo de Dios. Desde antes que tú y yo, desde antes que el mundo existiera, Él ya estaba. Entonces, qué maravilloso es poder que nosotros entendamos ese misterio lindo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo como el Hijo del Hombre y como Hijo de Dios, y estas dos naturalezas que nos permiten a nosotros contemplar. Jesús es el verdadero hombre y Jesús es verdaderamente Dios. El Señor Jesús es la imagen exacta de Dios. Vamos a ver el libro de San Juan. En su capítulo 14, Juan nos declara esta maravillosa revelación a todos y a cada uno del pueblo de Dios misionero, que no solamente tiene esa misión de llevar y revelar a aquellas personas que no conocen a Cristo el amor, la misericordia y esa lealtad que Dios tiene a través de Jesucristo de bendecir a su pueblo como el Dios, ese Dios misionero que nos vino a dejar esa parte linda como iglesia aquí en el mundo, de llevar y predicar el evangelio a toda criatura. Es lindo esta parte del capítulo 14, versículo 9 del libro de San Juan, en donde nos declara no solamente la persona de Jesús, sino San Juan recopila todas esas partes lindas y a través de la pluma, hermano, en sus manos escribe esta revelación preciosa. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Entonces, hermano, otra de las palabras precisas hacia el pueblo de Dios para la revelación de nuestro Salvador es el compadecer de una manera maravillosa su gloria de Jesús. Y la imagen misma, bella, preciosa de ese logo, de esa sustancia linda, hermano. Yo me imagino aquellos pueblos cuando uno va a las misiones, aquellos pueblos tremendamente que uno muchas veces, si no ha estudiado esos dialectos, esos lenguajes tremendos en muchas etnias a través del mundo, muchas veces le cuesta a uno exponer esta parte si no sabe esos dialectos. Pero qué precioso es que, hermano, el mensaje lindo de salvación llega a toda la gente, llega a todas las tribus, lenguas, pueblos y naciones, en base de ese santo evangelio que el Señor Jesús nos ha revelado al pueblo misionero de Dios. Yo le invito a cada uno de ustedes a poder no solamente meditar en la importancia que como pueblo de Dios tenemos cada uno de nosotros de llevar ese mensaje divino a aquellas personas que no conocen a Dios, sino, amados hermanos, a urgir la evangelización a nivel mundial, a nivel, hermano amado, de todos y cada uno de aquellas personas que tienen el derecho de poder saber el mensaje de la palabra del Señor. Es lindo en una observación. Es lindo, hermano, que en nuestro país, los Estados Unidos, aquí en el sur de California, hermano, saber que en muchas esquinas de nuestra gran ciudad de Los Ángeles hay muchas iglesias que se predica el evangelio. Es lindo encontrar en muchas esquinas de las calles también librerías
hermano, donde nosotros podemos adquirir ejemplares de la palabra de Dios, música cristiana. Podemos encontrar Biblias pequeñas, grandes, caras, baratas. Lo que yo le quiero dar a entender es que en muchos países latinoamericanos, en muchos países de Sudamérica, en muchos países del tercer mundo, hermano, no hay una librería, no hay esa oportunidad que se brinda aquí en estos países hispanos, como en este país de los Estados Unidos, el tener acceso nosotros a una Biblia. Por eso es que esta palabra de Dios debemos de escudriñarla, debemos de darle gracias a Dios porque existieron hombres que empeñaron sus vidas en poder llevar el mensaje, hermano, a aquellos grupos que en el pasado, hermano, no tenían acceso a una Biblia. Ocuparon ese tiempo lindo, hermano, de muchos años de poder escudriñarla y de hacer el primer tomo cuando se inventó la imprenta, que fue las Sagradas Escrituras por el doctor Wittenberg, y podemos tener en nuestras manos un ejemplar lindo de la palabra del Señor, pero no es así todavía en muchos países, hermanos, donde no tenemos acceso a llevar una Biblia, porque es muy peligroso poder regar esas Biblias tremendas, como en muchos países, hermanos, donde no hay ese acceso a las Sagradas Escrituras. Tenemos muchas veces los misioneros que hacernos de estrategia, como por ejemplo, hermanos, en países donde está restringido llevar el evangelio, se utilizan medios, hermano, de globos inflados y una pequeña canastita, y ponemos allí, hermano, tratados, muchos tratados, y en cierta área, hermano, ese globo explota y caen miles de tratados para que gente, hermano, conozca el mensaje de la palabra del Señor. Por ende, hermano, pidamos al Señor por aquellas iglesias, por aquellos misioneros que están siendo perseguidos a través del mundo, y es una bendición tan linda que tú y yo tengamos en este país de los Estados Unidos una libertad de poder llevar el mensaje por nuestras calles, por nuestras plazas, por nuestros parques, hermano, poder abrir una iglesia. En muchos países no es así. En muchos países hay restricción. Es más, amados hermanos, si usted mira a través de los medios de información, cómo es que a través del mundo hay miles y miles de misioneros que han llevado el mensaje de la palabra del Señor, pero la tarea es interminable. Todavía faltan muchos países donde cada uno de nosotros debemos no solamente de interesarnos, sino saber la palabra del Señor, que nos dice que somos nosotros, como el pueblo misionero de Dios, llevar ese mensaje que cambia, transforma y santifica al ser humano. Es a través de la iglesia que Jesús hace, hermano, el énfasis tremendo de predicar el evangelio. No estamos o no existe la iglesia en esta tierra para hacerse famosa, para hacerse rica, ni mucho menos, hermanos, para tener un nombre de alarde como predicador, como pastor, como misionero. El único grande, el único famoso, hermano, se llama Jesús. Hermano, gracias a Dios que hay iglesias que han tomado en serio la evangelización a nivel mundial, y yo le invito en esta hora a orar por aquellos hombres que hemos tomado esa parte linda de llevar el evangelio en serio a nivel mundial, hermano. Orar para que el Señor siempre supla nuestras necesidades y haya ese entusiasmo lindo de llevar la palabra de nuestro Dios. No es, hermano, a través de un grupo que nosotros escojamos en nuestra iglesia, un grupo de damas, un grupo de caballeros, un grupo que se le denomine misionero. El mensaje, la misión es de cada uno de los hombres, los jóvenes, los ancianos, de llevar el evangelio. Cristo nos dejó esa misión, no solamente, hermano, la gran comisión. Estoy hablando de la evangelización como misiones, hermano, a todo el mundo. Voy a orar en estos 2 minutos que me quedan por cada uno de ustedes, deseándoles que, hermano, el Señor Jesús a través del Espíritu Santo hable a su corazón y despierte el interés
a las misiones. Padre, te doy gracias por habernos dado la oportunidad de poder estar al aire en esta hora. Bendice a aquellos hombres y mujeres que nos van a mirar a través del YouTube, a través de aquellos países, Señor. Despierta el interés de las misiones a muchos hombres y mujeres, aquellas iglesias que todavía no creen, Padre, las misiones. Ayúdale, ten misericordia. Mira aquel amigo, mira aquella amiga que nos va a ver, Señor, a través de estas ondas televisivas, Señor. Bendice a aquellas iglesias que con muchas dificultades mandan a sus misioneros, mandan por las calles y las plazas, Señor. Despierta en nuestro país, despierta en nuestro estado la necesidad profunda de la evangelización. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Se despide de ti su amigo y hermano Salvador Cruz del Despertar de las Misiones. Que el Señor te bendiga.